Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Dice la Escritura: he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Resulta repetitivo y quizás algunos entenderían que es una muletilla decir que la familia como célula básica o principal de la sociedad está pasando por momentos muy difíciles y pudiéramos decir que está enferma. Esa es la realidad. Cuando vemos los hechos delictivos, los hechos trágicos que anuncian los medios, nos damos cuenta que hay un problema en la base de las familias. Vemos inestabilidad, vemos violencia, vemos falta de entendimiento, vemos pleitos, vemos contienda, vemos traición y por supuesto la cosecha de mucha gente en crisis emocional, en crisis existencial y sobre todo en crisis espiritual. La preocupación por la situación o la atmósfera que vive en la familia en esta tercera década del siglo XXI es comprensible. El deterioro evidente de las relaciones entre padres e hijos nos deja asombrados, con expectación, y muchas veces nos asalta la esperanza. Los pastores tenemos muchas veces un conocimiento de la crisis que hay en la familia mucho más completo que lo que la gente común se da cuenta, porque la gente común solo sabe lo que pasa en su casa y quizás en la del vecino o de la gente más allegada, pero nosotros estamos en contacto con mucha gente, gente de todo tipo, de nivel educativo, social, económico, de todos los tipos de familia, y advertimos o podemos ver una gran problemática en el seno de la familia, con todas las variantes que usted se pudiera imaginar y que yo no tengo tiempo de detallar en este momento. Por eso hoy hemos asumido la responsabilidad de hablarle a la familia con el propósito de, en primer lugar, llamar la atención sobre la apremiante situación que vive la familia en sentido general. Número dos, llamar la atención sobre el papel o el ministerio que la iglesia debe desarrollar. Y número tres, sobre la responsabilidad individual de todos los integrantes de la familia para conectarla con el propósito de Dios.
¿Cuántos de los que están aquí han escuchado o conocen algún caso de hijos que tienen problemas con su papá o su mamá? Levanten la mano y digan así. ¿Verdad? Conocemos casos. Hijos que tienen problemas con su papá y su mamá. Pero también padres que no quieren saber de sus hijos. Y probablemente aquí hay hijos que odian a sus padres o a sus madres porque los abandonaron, porque no le hicieron caso, porque se fueron del país y lo dejaron a merced de cualquier familiar o amigo. ¿Cuántas situaciones? Muchas. Y por eso la iglesia debe ministrar a las necesidades de la familia. Por eso uno de los primeros objetivos en este día es llamar la atención sobre la situación que están viviendo las familias. El hecho de que su familia no tenga problemas graves no quiere decir que hay una gran cantidad de familias con problemas graves. El hecho de que en su familia no haya problemas de violencia intrafamiliar no quiere decir que eso sea una pandemia social en nuestros tiempos. Esa es la realidad. Y yo quiero comenzar a dar respuestas planteando una pregunta. ¿Hay alguna relación entre el deterioro de la familia y la condición espiritual de la gente y de las naciones del mundo? Es una pregunta que puede hacerse mucha gente. Y la respuesta nuestra es sí. Hay una conexión. Hay una relación entre el deterioro que se evidencia en las familias y la condición espiritual de las personas y de las naciones en el mundo. El pasaje que leímos del libro de Malaquías, Dios utiliza al profeta Malaquías entre los años 430 y 420 antes de Cristo. Y Dios utiliza a Malaquías para hablarle a su pueblo en un momento de su historia que habían llegado a lo peor en su condición espiritual. Habían caído muy bajo espiritualmente. Estaban viviendo una relación con Dios muy superficial. Muy superficial. Una relación con Dios solo para llenar apariencias. Solo para que nadie hable mal de nosotros. Pero sin sentir compromiso con Dios. Sin vivir una correcta relación con Dios, sin vivir una vida que fuera agradable a los deseos de Dios. Y esa es una triste realidad que muchas veces viven muchas personas hoy también en nuestros tiempos. Habían pasado casi 100 años que Dios había comenzado ese proceso de restauración en Israel después del exilio babilónico. Y Dios lo llevó de nuevo a su tierra y Dios los ayudó a levantar otra vez el templo y Dios proveyó un hombre como Esdras para que los enseñara otra vez a conocer el libro de la ley. Y Dios llevó un hombre como Nehemías para que levantara los muros de la sociedad, de la ciudad que habían caído. Dios había estado trabajando con ellos. Ahora, hay un fenómeno sorprendente y por eso lo llamo fenómeno, porque no es algo normal. Y es que a veces aún Dios obrando en nuestras vidas, con el paso del tiempo caemos en la superficialidad espiritual. Nos acostumbramos a la bendición, nos acostumbramos al bienestar, las cosas se van arreglando y entonces aun cuando somos testigos del poder de Dios obrando, entonces desfallecemos espiritualmente y muchas veces
nos descuidamos. Y muchas veces caemos en la monotonía espiritual, perdemos la pasión, nos alejamos de Dios, no tenemos intimidad y pensamos que Dios tiene que seguir bendiciéndonos, Dios tiene que seguir proveyéndonos, Dios tiene que seguir cuidándonos. Y cuando eso no pasa, nos quejamos con Dios. Israel en el año 430 aproximadamente antes de Cristo estaba en esa situación. Habían decaído espiritualmente a pesar de todo lo que Dios había mostrado de su amor y su misericordia. Estaban simplemente cumpliendo medalaganariamente con el culto a Dios. Se habían corrompido, habían dejado de ofrendar con autenticidad, le llevaban ofrendas de animales enfermos a Dios, ofrendas de cosechas podridas, simplemente para que lo vieran ofrendando, pero no porque realmente amaban al Señor. Los sacerdotes se habían convertido en unos corruptos, llenaban solo apariencias de santidad o de compromiso con Dios, pero en esencia, a escondidas, eran adúlteros, eran fornicarios, eran corruptos. El pueblo se había desviado a tal punto que el pacto del matrimonio se violaba. Hombres se divorciaban de sus esposas hebreas para casarse con mujeres paganas, generalmente más jóvenes y bonitas, porque ya esa está vieja y yo quiero una nueva. ¿Usted cree que eso nada más pasa ahora? Es un problema que viene con el pecado. Ahora, yo le recomiendo que en su casa, en sus lecturas devocionales, lea el libro de Malaquías completo, despacito, entendiendo un poquito a partir de las pinceladas que yo le estoy dando hoy. Pero hay cosas muy claras y concretas que yo quiero comunicar. Lo primero que quiero comunicar es que a la luz de la situación que se vivía en tiempos de Malaquías, el deterioro espiritual provocó las desviaciones morales que condujeron a las crisis familiares. Ese es el hilo que quiero resaltar en esta hora. El deterioro espiritual provocó las desviaciones morales que condujeron a las crisis familiares. Esa es la lógica de los acontecimientos en tiempos de Malaquías, pero es general. Esa historia se repite y se ha repetido y la podemos ver hoy en día también. ¿Cómo pensaba la gente en ese momento? ¿Cuál era la visión que tenía el pueblo amado por Dios de lo que pasaba a su alrededor? El pueblo de Dios se había vuelto indiferente. Dudaba del amor y las promesas de Dios. Y decían, de nada vale orar, porque el que no ora le va tan bien como a mí, o le va tan mal como a mí. De nada vale ofrendar, porque el que no ofrenda le va tan bien como a mí, o le va tan mal como a mí. Habían perdido la esencia del culto a Dios y estaban cuestionando si de verdad valía la pena, porque habían terminado en una vida espiritual superficial, sin resultado, carente de la manifestación de la gloria y el favor de Dios en el día a día de su vida. Y esto debe llamarnos la atención a nosotros, hermanos. Y cuando yo meditaba en este pasaje, el Espíritu Santo llamaba mi atención sobre eso. ¿Por qué? Porque esa es una rutina
que se repite. La fe se desvanecía con el pasar de los días, se tornaron superficiales en la práctica de su fe, violaban los mandamientos de Dios y ya no les molestaba. Al contrario, con quien se molestaban era con Dios, porque no tenían los resultados que ellos creían que debían tener debido a su relación con Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios en tales circunstancias? Dios habla a Malaquías, porque Dios no se queda callado. Dios no es indiferente a nuestras actitudes y comportamientos. Hay gente que cree que el Dios de la Biblia es un Dios como el que ellos conocieron en el paganismo donde vivieron. Dios es real. Dios está vivo. Y como dice el salmista, el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Aleluya. Aleluya. Y eso debe tenerlo claro la gente. Y eso debe tenerlo claro el impío, el que está lejos de Dios. Pero más claro lo debe tener el que dice que es parte del pueblo de Dios. A veces yo creo que hay más ateo dentro de la iglesia que afuera. Pastor, ¿cómo usted dice una cosa así? Sí, yo sé lo que le estoy diciendo. No es un accidente, no fue que en la emoción se me fue la frase, no, yo lo estoy diciendo a conciencia. ¿Por qué? Porque yo veo a gente teniendo conductas e identificándose como cristiano, que yo digo, si se comporta de esa manera, si hace esas cosas, él no puede creer que Dios existe. ¿Cómo va a ser que una gente sea hablador y mentiroso y venga a la iglesia, levanto mis manos? Pero si lee el capítulo 5 de Hechos, va a encontrar ahí que el Señor mató a 2 siervos de la iglesia primitiva por habladores. Entonces, si usted es un hablador y un mentiroso y está en la iglesia simulando, usted tiene que ser por lo menos ateo. Porque si usted cree que Dios está vivo, usted tiene que tener el temor de que en cualquier momento se le pudre la boca por decir que es cristiano y ser un mentiroso y un hablador. Algunos dirán, pastor, por entonces aquí o allí o en tal sitio le va a salir sapito por lo menos a toda la gente en la iglesia. No, hermanos. Por eso es que tenemos que venir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos pone en contexto, nos pasa colirio para nosotros entender que hay cosas que pueden estar pasando o conductas que podemos estar asumiendo que no pueden ser parte de la vida de una gente que dice que le sirve al Señor. En tiempos de Malaquías había esa situación. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios habla a Malaquías y le da la palabra de confrontación, reprochando la adoración superficial que ellos le daban, rechazando las ofrendas podridas que traían al templo y amonestándolos para que se arrepientan de sus malos caminos, recordándole que fueron elegidos por Dios en su soberanía y que eran unos ingratos y malagradecidos por accionar de la manera que lo estaban haciendo. Dios a través de Malaquías le anuncia que venía el día ardiente como un horno donde todos los soberbios y todos los malvados serían como paja que sería quemada. Verso 1 del capítulo 4. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca.
ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Hermano, no truquee a Dios. Amigo, no haga truco con Dios. Dios es real. Y si tú por necedad o por falta de conciencia de lo que estás haciendo, estás contradiciendo, ofendiendo, tratando las cosas de Dios con desdén, con insensatez, avergonzando el santo nombre de Dios, tú puedes sufrir consecuencias terribles en tu vida. Y no es que yo te quiero meter miedo, es que esa es la realidad. Ahora bien, lo que nos interesa resaltar en esta hora es que Dios a través de Malaquía también anuncia el advenimiento de un mensajero que vendría con la misión de restaurar las cosas. Pero me llamó la atención con qué Dios comienza la misión, los detalles de la misión restauradora. Comienza con volver los hijos a los padres y los padres a los hijos. Eso es relevante para nosotros, tomando en cuenta el deterioro espiritual y moral en la familia. ¿Qué efecto producen, hermanos? Yo no sé si usted se ha preguntado, hay estudios sobre eso, pero yo siento que no se le da tanta publicidad como debería. ¿Qué efecto producen los divorcios en la vida de los hijos? Ahora se ha promovido los divorcios en función de el individuo. No, es que yo no puedo seguir de esta manera porque le hago un daño a mis hijos. Hermanos, yo tengo una opinión totalmente diferente a lo que la mayoría de consejeros tienen sobre ese tema, a la luz de lo que dice la palabra. No me diga que un divorcio va a ser saludable para su hijo. Ah, no, pastor, porque para nosotros estar matándonos, peleando, ¿por qué deja de pelear? Y tú eres un gallo de pelea. Tú eres de la cuadra de Relámpago o de Jack Veneno. No, porque para nosotros estar matándonos, mejor nos divorciamos. Esta es una relación tóxica. ¿Ha oído la palabrita? Muy bonita. Son parte de la terminología de hoy, que dominan el discurso. Y usted oye que la gente justifica divorciarse por cualquier quítame esta paja. Hay hombres y mujeres que le aguantan más a su jefe en el lugar donde trabajan que al marido o a la marida. Se pelean en la casa por cualquier cosa. Pero a veces tienen un jefe que le dice tréme la palabra cada 20 minutos y no, ahí tranquilo. Él es así, yo lo sobrellevo. Pero sobrelleva a ese hombre, esa mujer que un día dijiste amar y es el padre o la madre de tus hijos. Lo cierto es, hermanos, y no voy a dar una charla de matrimonio ahora, pero se ha preguntado, la gente analiza, la gente estudia, la gente el efecto de los divorcios en la familia. La gente analiza el efecto de los adulterios en la familia. Yo he visto familias destruidas por un acto de adulterio. Hijos que pierden el norte totalmente cuando saben que papá o mamá traicionó la santidad del matrimonio. Se pregunta la gente qué efecto producen los pleitos, las contiendas, las discusiones, las actitudes egoístas o el abandono en la familia.
Yo te voy a decir en titulares lo que yo he visto, y yo sé que muchos de los que me escuchan van a corroborar mi opinión. ¿Qué yo he visto de resultados a partir de los divorcios, los adulterios, los pleitos, la contienda, las actitudes egoístas y el abandono? ¿Qué yo he visto como resultado? Hijos resentidos, hijos enojados, inseguros, rebeldes, emocionalmente inestables, muchachos y muchachas que con la autoestima en el suelo, crisis de personalidad o identidad y todo tipo de males que usted se pudiera imaginar. Los centros de terapia y consejería están llenos de eso. En los colegios los maestros no hayan qué hacer con la situación de los alumnos, producto de todo eso, pero nos hacemos de la vista gorda para justificar decisiones que en la mayoría de los casos son egoístas y que no toman en cuenta el consejo de la palabra de Dios. El deterioro espiritual lleva al deterioro moral y resultado el deterioro familiar. Dios dice a través de Malaquías que ese mensajero venía con una misión restauradora. Jesús dijo que fue Juan el Bautista, el mensajero que profetizó Malaquías y apareció en escena 400 años después. Y el ángel Gabriel en Lucas 1:14 confirmó lo que se había dicho a través de Malaquías. Juan el Bautista fue el precursor de un tiempo de restauración, de un tiempo de sanidad dispuesto por Dios para reconciliar a los hijos con los padres y a los padres con los hijos. En esencia, hermanos, sin entrar en muchas disquisiciones teológicas, en esencia lo que estamos diciendo es que para la iglesia, como parte de su misión en la tierra, incluye trabajar en la restauración de las familias, porque ese es un efecto inmediato del evangelio de Cristo en la vida de las personas. ¿Qué aplicación podemos hacer para nosotros de todo esto? Comienzo diciéndote que como cristianos estamos llamados a provocar la reconciliación a través de la predicación y la práctica del Evangelio de Cristo. El nuevo pacto con Dios dentro del tiempo de la gracia y la misericordia. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, lo dice de una manera muy directa, clara y en pocas palabras. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos que entender que debemos orar, debemos predicar, debemos ministrar la reconciliación primero con Dios y como consecuencia la reconciliación en las familias. Debemos entender que el Evangelio de Cristo, con la unción del Espíritu Santo, de la manera que profetizó Malaquías y confirmó el ángel Gabriel al hablar de Juan como el precursor del nuevo tiempo, el ministerio de la reconciliación de la gente con Dios debe estar presente en los objetivos de la iglesia. El Evangelio son las enseñanzas de Cristo. El Evangelio nos manda a amar a nuestra familia. El Evangelio nos manda a respetar a nuestras parejas. El Evangelio nos manda a respetar a nuestros hijos y amarlos, pero sobre todo a cumplir con el ministerio de instruirlos en la palabra de Dios.
Yo quisiera entrar en citas y detalles, pero sé que me voy a coger 2 horas y tengo que decírtelo en titulares. Pero ¿cuántas veces hablamos de Deuteronomio 6? Cuando el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que le enseñe las palabras del libro de la ley a sus hijos. Que se las repita de día y de noche. Que se la ponga como letrero en las paredes y en los dinteles de la casa. Que le hable de mi palabra en el camino y en la casa. Al levantarse y acostarse. ¿Qué le está diciendo Dios? En términos prácticos, Dios está transmitiéndole desde los tiempos de Moisés que era fundamental cuidar la vida espiritual, el cumplimiento de los mandamientos de Dios como base para tener familias exitosas y para tener naciones bendecidas. Eso es lo que Dios estaba comunicando. Eso es lo que Dios estaba transmitiendo como preocupación desde los tiempos de Moisés. Y eso es el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Cuando yo me convierto a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi vida e inmediatamente cuando hablo mentira, me reprende. Me hace sentir mal por hablar mentira. Me hace sentir mal por las cosas que no agradan a Dios. Me hace sentir mal por el pecado oculto que he estado cometiendo a expensas de la fidelidad para mis hijos, para mí con mi esposa, para con todos los que están alrededor mío. El Espíritu Santo reprende al adúltero. El Espíritu Santo reprende al mentiroso. El Espíritu Santo reprende al violento, porque ese es el efecto del Evangelio. Ese es el efecto de acercarse a Dios. ¿Y en qué va a redundar todo eso? En armonía familiar, en sanidad para la familia. Cuando ese hombre peleón que peleaba por todo se convierte, el Espíritu Santo comienza a martillarlo y a decirle: varón, tu boca está sucia. En ti de ti solo sale violencia. Y ese hombre violento comienza a amansarse. Y ese hombre peleón comienza a dejar de pelear. Y ese hombre que no tenía paz interior y por ende vivía en un estado de ansiedad, comienza a cambiar la forma de vivir y la forma de relacionarse, en primer lugar con los que tiene cerca. Y todo el mundo, al paso de un poco de tiempo, dice: Dios ha tratado con él. El Evangelio lo ha cambiado. Pero eso pasa en mujeres. Pasa en jóvenes. Siempre me recuerdo el caso de una muchacha en nuestra iglesia cuando éramos pequeños que llegó solita a la iglesia. Fue la primera de su familia y casi del pedazo del barrio que se convirtió a Cristo. Y llegaba solita. Y la veíamos tan frágil caminando esas calles. Y decíamos: óyeme, esa niña se expone a venir a la iglesia. Sobre todo nos pasaba los sábados en la noche, que era el culto de los jóvenes. Y muchos de los varones a veces decíamos: le puede pasar algo. Pero recuerdo que esa niña se mantuvo asistiendo a la iglesia. Y al cabo del tiempo se convirtieron sus hermanos. Se convirtió papá. Y se convirtió mamá. Y hasta tíos y tías se convirtieron por el testimonio de la obra de Cristo en su vida desde adolescente. El Señor lo hace. La obra del Evangelio para reconciliar a las familias. Porque cuando Cristo llega y lo creemos y lo practicamos,
la atmósfera de nuestra casa cambia. Yo no sé si aquí hay alguien que puede testificar de eso. Yo no sé si aquí hay alguien que puede decir, sí, pastor, en mi vida eso pasó. Aleluya, aleluya. Hermanos, la realidad es que el Evangelio va a producir cambios positivos en la vida y debe ser el instrumento de reconciliación. Necesitamos que el mundo vuelva a Dios. Y volviéndose a Dios, los padres y madres dejarán de ser egoístas, indiferentes e insensibles con su familia, para entonces reconciliarse con sus hijos y estos con ellos. Muchas familias divididas están esperando eso. Muchas familias divididas y en crisis están ansiosas y desesperadas. Mucha gente a veces viene donde mí y me dice, pastor, ¿qué terapia yo puedo aplicarle a mi familia entera para que haya paz en mi casa? Y yo le digo, Cristo. Cristo al 100%. 1000 miligramos de cristomicina por la mañana. 1000 miligramos de cristomicina al mediodía, 1000 miligramos de cristomicina en la noche. Yo te aseguro que va a ser transformada todo el entorno de tu casa y de los tuyos. Yo no estoy diciendo decir que soy evangélico, porque hay mucha gente que se ha confundido con el tratamiento. No, yo soy evangélico y por eso mi familia se va a arreglar. No. Mire, el diablo tiene traje de evangélico. Satanás tiene traje y Biblia grande, negra, Reina Valera del 60. Satanás se sabe disfrazar y se puede simular ser cristiano. Yo te hablo de una vida práctica, de una vida coherente, de una vida aferrada a los principios de la palabra de Dios. El problema que tiene la familia de la tercera década del siglo XXI es el mismo que tenían las familias 430 años antes de Cristo en tiempos de Malaquía. Deterioro espiritual trajo deterioro moral y como consecuencia deterioro familiar que produjo deterioro de la nación al más bajo nivel. Entender esto, hermanos y amigos que me escuchan, nos lleva a tener una conciencia clara de lo que debemos hacer para preservar nuestras familias y con ella nuestra nación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos buscar a Dios con sinceridad de corazón. Necesitamos vivir un evangelio práctico y real, dando testimonio primeramente en nuestro hogar hasta que llegue a los relacionados. No me gane a los relacionados sin ganarte a tu familia, o por lo menos sin hacer el trabajo para ganarte a tu familia. He visto mucha gente con grandes títulos y reconocimiento de lo que hacen afuera, pero en su casa nadie cree en ellos. Nadie los ve orar. Nadie los ve meditar en la palabra. Nadie los ve comportarse adecuadamente. A mi memoria viene el caso de un caballero que llegó a una de nuestras iglesias. Inmediatamente fue un hombre intenso, activo. Se convirtió, a los 3 meses se bautizó. Se sabía las clases de nuevo creyente más que todo el mundo. Inmediatamente, eso era una cosa intensa. Ya, es más, yo creo que hasta yo quería ponerlo de asistente de pastor. Pero algo extraño pasaba con su casa. Un día en una actividad, raramente su esposa le acompañó y yo me le acerqué, de esas cosas que el Espíritu Santo hace, me acerqué a la señora como nunca casi la habíamos visto,
quise acercarme para hacerle sentir que para nosotros era importante que ella estuviera en la iglesia. Y la saludé, ella estaba apartadita así en una esquina. Y le dije, señora, yo soy el pastor y estamos contentos de que haya asistido a este evento. Y nos sentimos contentos que Dios está obrando en su familia. Porque su esposo se ha convertido, es una persona muy dinámica y demás. Y la mujer me mira con esa cara de frustración, con el rostro apagado. Y me dice, pastor, ore para que Dios lo cambie. ¿Y qué le pasa? Me dice, pastor, yo me pasaría horas aquí diciéndole, pero ese hombre no ha conocido a Dios. Él va a la iglesia. Y él hace muchas cosas y dice muchas cosas, pero él ni siquiera me cuida, me ama, me protege. Me dice tantas cosas feas. Me tiene presa como si fuera un ratón de laboratorio. Dice tantas cosas, tantas palabras. No me permite trabajar, pero no me da ni un peso para yo ir al salón. Dice tantas barbaridades. Mis hijos lo odian. Mis hijas le temen. Y todavía no hemos visto cambio aquí en la casa. Cuando esa señora me dijo eso, yo pocos días después hablé con el hombre y le dije, varón, qué bueno todo lo que tú haces aquí en la iglesia y todas las cosas bonitas que se ve de ti. Pero tu gran ministerio tiene que ser reconciliarte con tu esposa y con tus hijos y provocar la reconciliación de ellos contigo. Y eso vendrá a partir de tu evidenciar el cambio que Cristo debe producir en tu vida. Eso va a ser la diferencia. Quisiera decirle que colorín colorado, todo fue bonito y se acabó. Lo hizo por unos meses. Me hizo caso por unos meses. La esposa se convirtió cuando vio que de verdad comenzó a dar pasos. Pero como al año volvió a su vieja manera. Entró en la superficialidad espiritual. Dejó los cambios atrás y volvió a su vieja manera de vivir. Finalmente esa familia se rompió. Hermanos y amigos que me escuchan, si descuidamos nuestra vida espiritual, si nos alejamos de Dios o vivimos de espaldas a sus mandamientos, si los sacerdotes se corrompen y el pueblo se vuelve espiritualmente insensible y superficial, eso traerá la ruina de la familia y la ruina de la nación. En consecuencia, la reconciliación de la familia debe ser el resultado de la reconciliación con Dios. Parece simple, pero es poderoso si en obediencia seguimos las instrucciones. La reconciliación de las familias vendrá como efecto resultante de la reconciliación con Dios. Que no le quepa la menor duda a todo el que me escucha. Quiero terminar con las palabras que Dios le dio a Malaquías para los fieles, para los que hacían la voluntad de Dios aún en el tiempo de la indiferencia. Porque siempre pasa, uno ve tanta gente haciendo la cosa mal hecha que uno cree que el que la está haciendo bien es el que está mal. Uno ve tanta gente haciendo las cosas malas que uno cree que uno es el que tiene que revisarse cuando uno la está haciendo bien. Recuerdo que trabajaba en una empresa tecnológica hace muchos años. Y un día de la secretaria se celebró un almuerzo
muy bonito, estábamos todos muy bonitos, la secretaria estaba muy bonita, todos los gerentes estábamos con nuestra secretaria ahí en un salón VIP de un centro de eso, de convenciones o de un hotel. Se convocó un buffet, se entregaron premios y de todo, todas esas cosas que se hacían. Y cuando se está terminando, viene el más fresco de todos los gerentes y empieza mesa por mesa a decirnos: ¿con cuál tú te vas? Yo veía que él secreteaba a los diferentes gerentes que estábamos ahí, y entonces yo pensé que él le estaba diciendo algo bueno, que iban a subir el sueldo, van a aumentar las comisiones. Cuando llegó donde mí, me sale con esa frase: ¿con cuál tú te vas? Digo yo, ¿qué? Muchacho, habla bajito. Digo, ¿qué es lo que tú me estás hablando? No, que aquí no estamos repartiendo, ya hablamos con las muchachas, la mayoría está de acuerdo. Digo, ¿qué? Pero ven acá, tú no eres de esta tierra. Cuando me explicó, le dije, en efecto, yo no soy de aquí. Estoy de tránsito. Este tigre está raro, a ti hay que revisarte. Hermanos, pero yo pensé que él y un grupito eran los frescos, ¿verdad? Lo malo de la película. Pero después me di cuenta que las amiguitas volaban al mismo nivel que ese personaje. Cuando eso pasa, tú crees, el que estoy malo o el que está mal soy yo. Todo el mundo lo hace. Es la norma. Y yo sé que muchos cristianos, cuando se comportan como la palabra de Dios manda, cuando los esposos cristianos se comportan como la palabra de Dios manda, cuando las mujeres cristianas se comportan como la palabra de Dios manda, y el mundo los rechaza, y el mundo se mofa de ellos, y el mundo trata de avergonzarlo, usted piensa, el que estoy mal soy yo. Eso pasaba en tiempos de Malaquías. Y mire la palabra que Dios le da a los que se portaban bien en medio de toda esa tragedia espiritual. Sin embargo, dice el Señor, para ustedes que temen mi nombre, aleluya, porque Dios no olvida a sus hijos. Óigame, Dios no olvida a sus hijos. No importa los demonios, las nubes de demonios que cubran el mundo, Dios no olvida a sus hijos. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerro suelto en medio de los pastos. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Aleluya! El que le sirve a Dios va a reír último, pero va a reír mejor. Porque vale la pena servirle al Señor. Eso es sinónimo de recompensa. Eso es sinónimo de victoria. Eso es sinónimo de reivindicación. Eso es sinónimo de que Dios tome en cuenta los actos de los seres humanos aquí en la tierra y recompensa conforme a sus riquezas en gloria. El deterioro espiritual trae desvanecimiento de la fe y consecuentemente la crisis en las familias. Eso yo lo he visto. A veces he visto familias que están en la iglesia, de repente se descuidan espiritualmente y luego vienen los pleitos, la contienda
y hasta el divorcio, la división. Ahora, ¿cuál es el estándar? Descuido espiritual, desvanecimiento de la fe, porque no siempre pasa, eso no pasa radicalmente o en poco tiempo o brutalmente. Se pasa de ser un santo a ser un diablo. No, hay un camino, hay una pendiente que se va bajando. Un desvanecimiento de la fe, entrar en una fe insípida. Por eso yo insisto, hay que ser apasionado de Dios. Yo no sé si hay alguien que me escuchó, se lo voy a repetir. Hay que ser apasionado por Dios. Óyeme, que te digan aleluyita, que te digan radical, que te digan fanático de Cristo. Como decía el evangelista Gille Ávila, si soy fanático, amén. Yo prefiero que me digan fanático de Cristo. Yo prefiero que me digan que me tomo el evangelio a pecho, pero que la gloria de Dios se vea manifestada en mí, en mi familia y en todo lo que yo hago. ¡Aleluya! Los liberales de la iglesia son los que fracasan generalmente. Los comprometidos son los que permanecen en el tiempo. Los que participan en las cosas de Dios. Yo me llené de gozo que esta semana un grupo de hermanos estaba aquí en el templo limpiando. Y por primera vez vino un grupo de hombres también a limpiar. ¿Y qué fue? Vi las mismas caras. Hay un grupito que son los que están ahí en el frente de batalla, buscando en qué involucrarse en las cosas de Dios. Esas son gente apasionada por Dios y Dios se preocupará por la vida de ellos también. Hermano, tenemos la misión de reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Y comencemos predicando y modelando el evangelio. Ese es el ministerio que tenemos. Vamos a decirle a la gente que se puede vivir de otra manera. Vamos a demostrar el testimonio de una vida transformada para que el mundo conozca de Cristo Jesús. Y con eso provocaremos la reconciliación de las familias y recuperaremos a nuestra nación. Que Dios nos ayude. Hemos presentado